Para mí es un placer estar con ustedes este domingo para juntos estudiar las Escrituras. Antes que nada, ¿me acompañan a orar? Precioso Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad a nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por darnos la libertad de estudiar tu preciosa palabra, Señor. Te pedimos, Padre, por esas autoridades que van a llegar. Que sean autoridades, Señor, que te amen, Señor. Que respeten tus mandamientos, Señor. Que defiendan a la familia, Señor. Que defiendan a los niños, Señor. Líbranos, Señor, que caigan en la autoridad, Señor, partidos políticos, Señor, o políticos que estén a favor del aborto, Señor, que estén a favor de que los niños se cambien de sexo, Señor. Padre, defiende a los niños, defiende, Señor. Te pido que despiertes a tu iglesia, Señor, y que vayamos y ejerzamos nuestro voto, Señor, con esto en mente, Señor, que está en juego también, precisamente, nuestros niños, nuestras familias. Danos sabiduría como hijos tuyos para ir y votar, Señor, por esos candidatos, Señor, que van a proteger a la familia, Señor. Te lo pido, Señor, y te doy gracias por esta bella mañana que nos permites estudiar tu palabra, Señor, y meditar en ella. Gracias te doy, Señor, por darme el privilegio de compartir tu palabra. Y gracias, Dios, por abrir nuestros ojos a la maravilla que es tu preciosa palabra. Gracias por tu Espíritu Santo derramado en nosotros. Gracias por haber cambiado nuestras vidas. Gracias, Señor. Dirígenos a través de este estudio de tu palabra. Enséñanos a través del estudio de tu palabra, Señor. Y gracias por cuidar de cada uno de nuestras familias. Te amamos, Señor. Amén. Pues bienvenidos, chicos, ya están todos listos, ya tienen su buen cafecito, ya tienen su Biblia, ya tienen su cuaderno, su pluma. Pues ahora sí vamos a estudiar las Escrituras. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo por capítulo y verso por verso. Y es algo padrísimo ver que en este maravilloso Evangelio hay un sinfín de veces que nuestro Señor Jesucristo contesta esta pregunta que algunos por ignorancia a veces hacen afirmaciones incorrectas, como esta afirmación seguramente que tú has escuchado, que dicen que Jesús nunca aseguró ser Dios. Y en el Evangelio de Juan lo deja más que claro, que Él es de la misma naturaleza de Dios, que el Padre y Él son uno, que el Padre y Él y el Espíritu Santo son Dios. Así es que vamos a seguir estudiando este precioso pasaje. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan nos encontramos un pasaje maravilloso, donde vamos a aprender muchísimo. Vamos a aprender mucho de su relación entre Jesucristo y el Padre. Este mensaje que Jesucristo le da a los sacerdotes y a nosotros también, pero también vamos a aprender esta cátedra en el capítulo 8 de Juan, de cómo ser buenos padres, de cómo ser buenas madres. A lo largo de este capítulo vamos a estar estudiando eso. Hay gente que te dice, ¿sabes qué? Es que nadie nos enseña a ser padres. Es que nadie nos enseña a ser papás o mamás. Y es mentira. Dios nos enseña a ser papás y mamás. Dios nos enseña a ser padres. Y tenemos el ejemplo perfecto en Jesucristo, en su relación con el Padre. Y el perfecto ejemplo en el Padre Celestial, el trato hacia Jesucristo, pero también el trato del Padre Celestial hacia ti y hacia mí. Así es que este capítulo lo vamos a degustar, ahora sí como un buen pastelito, pedacito a pedacito lo vamos a ir degustando y por supuesto con un buen cafecito. Así es que pues vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando ves esto, te das cuenta de que no son palabras fáciles de decir, ¿eh? No son nada fáciles de decir, y menos al pueblo judío, al pueblo hebreo. Porque todos ellos entendían que solo hay un Dios que merece toda la gloria, toda la honra. Ningún ser humano merece adoración. Ningún ser humano
el pueblo judío lo entendía súper bien. Desde chicos fueron adoctrinados, fueron enseñados en la Torá, en las Escrituras precisamente, desde niños. Y desde niños les enseñaron que tú y yo no nos podemos arrodillar ante ningún ser humano, no nos podemos arrodillar ante nadie que no sea Dios. Dice precisamente en Deuteronomio capítulo 6, en Éxodo capítulo 20, o sea, ellos entienden este mensaje, este mandamiento que Dios da, de que nosotros solo debemos darle gloria a uno solo, a Dios. Fuera de Dios todo lo demás se llama idolatría. Por lo tanto, no podemos exaltar ni traer adoración a nadie que no sea Dios. Entonces estas palabras no son fáciles para Jesucristo decirlas en el sentido de a quién se las va a decir y que ellos puedan recibirlas, pero también no son palabras fáciles de recibir. Te lo quiero poner de esta manera. Imagínate que yo estoy enseñando la palabra de Dios y les digo, querida familia de La Roca, quiero decirles que yo soy tu luz, que yo soy la luz del mundo. ¿Qué dirías tú? Ya lo perdimos. No, ya se volvió loquito. Ya está loquito este vato. ¿Cómo que Él es la luz del mundo? ¿Cómo que Él es nuestra luz? ¿Cómo que Él es? Entonces, pues es obvio que para empezar, hasta como ejemplo suena grotesco, suena horrible, porque ningún ser humano puede atreverse a decir eso. Pero Dios sí. Ningún ser humano podría atreverse a decir lo que Jesucristo se atrevió a decir siempre. Yo soy el camino. Yo no soy uno de los caminos, perdóname. Yo soy el único mediador. No soy uno de tantos mediadores. Yo soy la luz. ¿Quién se atreve a decir yo soy la luz? El que me sigue no andará en tinieblas. Solo el Hijo de Dios tiene el poder, la autoridad y el testimonio de poder decir algo así. Pero del otro lado, los sacerdotes, por supuesto que dicen, ¿what? O sea, lo que estás diciendo está súper grueso. Está muy grueso. Perdón, Señor, o sea, ¿cómo que el que te sigue no andará en tinieblas? O sea, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién te haces? Entonces, no son palabras fáciles de decir, ni son palabras fáciles de recibir. No son palabras fáciles de decir a cualquiera que no sea el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios tiene todo poder y autoridad para decir, yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El Hijo de Dios tiene todo el poder y autoridad y el testimonio para decir, yo soy el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Tan tan. No hay otro camino, no hay otro mediador. Que Jesucristo mismo lo dejó súper claro. Entonces todos esos caminos que el hombre se inventa son inventados del hombre. Todos esos métodos de autopurificación son inventados del hombre. Y todos esos mediadores que hay, que ofrecen las religiones, son inventados por el hombre completamente contrario a lo que Cristo dijo. Es tan fácil como decirte esto. Si crees que hay muchos mediadores entre Dios y los hombres, entonces Jesucristo es un mentiroso. Porque Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino a través de mí. Jesucristo dijo, yo soy el camino. O sea, ¿entiendes esas implicaciones que tiene su mensaje a todos nosotros? Tiene implicaciones fuertísimas. Por eso cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no va a andar en tinieblas. ¡Wow! ¡Qué poder y qué autoridad para poder decir algo así! Nadie se atrevió a decir algo así. Buda decía, sigan la luz, busquen la luz. ¿Quién se atreve a decir, yo soy la luz? ¿Quién se atreve a decir, yo soy la verdad? ¿Quién se atreve a decir, yo soy la vida? ¿Quién se atreve a decir, yo soy el único camino para llegar al Dios Todopoderoso, al Padre? ¿Quién se atreve a decir algo así? Solo el Hijo de Dios. Por eso tenemos que entender que esas palabras no son fáciles de recibir.
Por eso ellos, en el versículo 13 de Juan capítulo 8, dicen, entonces los fariseos le dijeron, a ver, espérame. ¿Tú das testimonio acerca de ti mismo? ¿Sabes que tu testimonio no es verdadero? Si tú estás dando testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y tienen razón en este sentido. Nadie podemos dar testimonio de nosotros mismos. Es decir, si quieren saber cómo soy yo, la pregunta no es hacia mí, sino la pregunta es quiénes viven conmigo. Si tú quieres conocer a una persona, no es a través de la persona diciéndole, oye, ¿cómo eres? Porque si uno le pregunta al espejo, pues a veces va a ser muy benevolente, ¿no? Vamos a ser muy benevolentes con nosotros mismos. Yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo no mato. No, pero ¿qué tal? ¿Le has mentido? ¿Le robaste el cambio a tu mamá alguna vez? ¿Te has salido antes de trabajar? Cuando el trabajo te paga horas para que salgas a determinada hora. Y así me puedo seguir y seguir. ¿Alguna vez has mirado a una mujer para codiciarla o a algún hombre, tú como mujer? ¿Has mirado a algún hombre para codiciarlo? ¿Alguna vez has tenido envidia, ¿no? De que le va bien a alguien y dicen, uy, ¿por qué no? ¿Alguna vez? Y me puedo seguir y seguir. ¿Sabes qué? Todos somos muy benevolentes con nosotros mismos, ¿no? No, pues es que yo no soy malo, yo no soy tan mala persona, yo no... Pero ¿sabes qué? Si quieres preguntarle, quieres que alguien dé testimonio, no podemos dar testimonio nosotros de nosotros mismos. ¿Quieres conocerme? ¿Quieres saber mi testimonio? No me lo preguntes a mí, pregúntaselo a mi esposa. Ella te puede dar testimonio de quién soy yo. Pregúntaselo a mi hija. Ella te puede dar testimonio de quién soy yo. Tú no puedes hablar sobre ti. No puedes dar testimonio de ti. ¿Sabes quién puede hablar muy bien de ti o muy mal de ti? Tu esposo o tu esposa, en el caso de que seas casado. Y si no, tu hijo o tu hija, en el caso de que seas mamá o papá. O tu papá o tu mamá, en el caso de que seas hija. Ellos dan testimonio de nosotros. ¿Qué testimonio podrían dar de nosotros? ¿Qué testimonio podría dar a mi esposa de mí? Por eso siempre les he dicho, y se me hace una ofensa enorme, una grosería, una falta de respeto total para aquellos que se dicen pastores, pero tienen un pésimo testimonio con su esposa o con sus hijos. Me parece una falta de respeto a Dios y a la obra y al ministerio y al servicio a Dios. Aquellos que son pésimos papás, o pésimas esposas, o pésimos esposos, pero sin embargo creen que están en el ministerio o en algún ministerio. Es una falta de respeto. Y ¿sabes qué? Yo respeto tanto a Dios que el día que mi esposa no me crea mis predicaciones, yo dejo de ser pastor. Porque ¿con qué testimonio puedo yo ser pastor o predicar? ¿Cómo yo puedo predicar a matrimonios cuando yo tengo pleitos matrimoniales? ¿Cómo yo te puedo hablar de finanzas y de diezmos y todo cuando yo no soy fiel en mis diezmos y mis ofrendas? ¿Cómo yo te puedo predicar de ser un buen padre cuando yo soy un padre que abandono? Por eso hay muchos que le torean a los temas, ¿no? Pero ¿sabes algo? Quien da testimonio de nosotros, número uno, es Dios. Porque una cosa es lo que el hombre pueda decir de ti y de mí. Una cosa es lo que tú y yo también podamos tener nuestro autoconcepto de nosotros mismos. Pero otra cosa es lo que Dios sabe y conoce de nosotros. El testimonio que más vale es el de Dios, el del Padre. Ese sí vale. ¿Sabes por qué? Porque el testimonio del Padre es el que dice absolutamente todo, porque Él nos conoce en lo público y en lo secreto. Él lo sabe todo de nosotros, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Si hay orgullo, si hay soberbia, si hay envidia, si hay celos, si hay codicia, el Padre lo sabe. Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros sentimientos. Así es que si alguien puede dar testimonio de mí, es el Padre Celestial. Y además, si alguien puede dar testimonio de mí, es mi esposa, o mi hija, o mi hijo. Ellos son mi predicación más importante.
Por eso, cuando ellos le dicen, los fariseos le dicen, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. O sea, entiendo lo que dicen, entendemos lo que dicen los fariseos. ¿Sabes qué? Tú no puedes dar testimonio de ti mismo, ¿no? Debe de haber alguien que dé testimonio de ti. Y es precisamente lo que Jesús viene a decirle. En Juan capítulo 8, volviendo a Juan capítulo 8, versículo 14, dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Sabes algo? Jesucristo les acaba de decir, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora te quiero preguntar algo. Si Jesucristo es la luz del mundo, si Él es la luz necesita que den testimonio de ella. La luz es obvia. La luz es muy obvia. La luz muestra. La luz resplandece. La luz es testimonio en sí misma. Es decir, que la luz da testimonio de sí misma. ¿Por qué? Porque todos la podemos ver. Todos podemos ver. Cuando está encendida la luz, todo el mundo lo ve. Y no solo ve la luz, sino ve el efecto que causa la luz. Porque el efecto que causa la luz es que todo lo demás se ve claro. Hay un efecto, la luz en sí provoca un efecto, y ese efecto que provoca la luz es literalmente de beneficio para todos, porque todos puedes ver claro. En la noche tú prendes una luz en la habitación y causa un efecto la luz que te deja ver precisamente dónde dejaste las cosas. No te puedes tropezar. Pero si está apagada la luz y no hay luz y quieres caminar sobre una habitación, si no dominas precisamente dónde está cada mueble, te vas a dar un super llegue en el dedito chiquito y duele hasta el alma. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Sabes? La luz no solo da testimonio en sí misma. Es obvio, se ve, es notorio, es notorio. La luz es notoria. Y también causa un efecto. Y Jesucristo es notorio. Y causa un efecto. Jesucristo era muy notorio, era visible, todo el mundo veía. Todo el mundo lo veía. Por eso nadie podía decirle nada, por eso fue muy difícil agarrarlo. ¿Por qué? Tuvieron que inventar cargos. ¿Por qué? Porque no había nada que decir en contra de él. Un ser perfecto. No había nada por donde agarrarlo. No había hecho nada malo, no había pecado en él. ¿Cómo acusar a alguien que es perfecto? ¿Cómo condenar a alguien que no ha pecado, que no hay pecado en él? Sin embargo, cada vez que venían a quererlo atrapar o que querían venirlo a acusar o algo, Jesucristo les contestaba con la luz y con la sabiduría que solo Dios puede tener. Por eso todos se quedaban maravillados y se quedaban callados. Por eso los alguaciles del templo, ¿se acuerdan? En unos versículos anteriores, en el capítulo anterior. ¿Por qué no lo trajeron apresado? Es que ningún hombre ha hablado así como él. Y también algo que decía la gente es que él habla con autoridad. Con autoridad habla. ¿Sabes? La luz en sí es testimonio. Y además, la luz en sí provoca un efecto en todo su entorno. Y es lo que tú y yo somos llamados a hacer. Mateo capítulo 5, versículo 16, dice, así alumbre, dicen que nosotros somos la luz de este mundo también. Y dice el versículo 16 de Mateo capítulo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que vean, que sea notorio que estás caminando en luz. Que sea notorio que eres una persona íntegra. Que sea notorio que eres una persona trabajadora, honesta, que ama a Dios. Que sea notorio que eres una persona de una sola cara y no un hipócrita o una hipócrita con una doble vida, con una doble cara. Que sea notorio
Que la forma en la que te comportas en la iglesia es la misma forma en la que te comportas en tu casa, es la misma forma en la que te comportas en una fiesta o en tu trabajo o con tus amigos. Una sola cara. Una sola cara. Que sea notorio que para ti lo más importante es la vida eterna y no la temporal. Que sea notorio que para ti lo más importante es Dios en tu vida y no el dinero, no el trabajo, no los amigos, no el entretenimiento, no tus propios planes y tus propios proyectos. Como siempre les he dicho, que cuando la gente vea tu matrimonio digan, Dios está en primer lugar en su vida. Que cuando vean cómo educas a tus hijos, la gente vea y diga, Dios está en primer lugar en su vida. Que cuando la gente vea cómo administras los recursos y el dinero que Dios te da, la gente vea y diga, Dios está en primer lugar en su vida. Que tu forma de administrar tu agenda, la gente vea y diga, Dios está en primer lugar en su vida. Que al ver las buenas obras glorifiquen a Dios y digan, wow. Como el salmista dijo, ¿sabes qué? Cuando vean esa transformación en nuestras vidas, van a decir la gente, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Y eso es el anhelo de todos nosotros, ¿no? El poder reflejar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, el ser luz. Jeremías capítulo 11, versículo 16. Bueno, vamos a Lucas primero. Lucas capítulo 6, versículo 46. Tú y yo tenemos que reflejar a Jesucristo. Y para poder reflejar a Jesucristo, poder reflejar la luz de Cristo, pero también ser ese efecto que causa a Cristo en nuestras vidas, para eso tenemos que obedecerlo. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Esto está súper triste. ¿Cómo la gente puede decir, es que Dios mío, te amo, y cantar y decir, alabado seas? No, yo sí te amo, yo sí creo en ti, yo sí, pero no le obedeces. Si no le obedecemos, ahora sí, Jeremías 11:6. Y el Señor me dijo, proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y cumplidlas. Cuando Dios manda, nosotros obedecemos. Eso es lo que debe de ser. Si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro Señor, tenemos que obedecerlo. La luz da testimonio. Los que andan en luz dan testimonio, como dice Primera de Juan en el capítulo 1. No puedes decir que conoces a Dios y andas en tinieblas. No lo conoces. No lo conoces. Pero cuando andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Oíd estas palabras de este pacto y cúmplanlas, dice el Señor a través de Jeremías. En Mateo 7:24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es decir, es hacedor de la palabra y no solamente oidor, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Porque lo que Jesucristo nos manda es a dar ejemplo, a ser luz, a dar testimonio de la luz, a que nuestra vida sea nuestra predicación. Porque de lengua me echo un taco. Porque yo puedo hablar súper chido y te puedo dar una súper predicación y apantallar a la banda. ¿Y de qué sirve si mi vida está completamente alejada de Dios? ¿Cuántos fariseos hay el día de hoy que conocen mucho de las Escrituras, pero sus familias están completamente frías? Sus hijos apartados de Dios y ellos envanecidos y ensoberbecidos. No puede ser, amigos y querida familia. No puede haber eso entre nosotros. No nos engañemos. No puede ser que tú quieras servir a Dios y le hables mal a tu esposa o desatiendas a tus hijos.
No te engañes. No te engañes creyendo que tienes una relación con Dios cuando no obedeces a Dios. Romanos capítulo 2, versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley y estos serán justificados. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede la fe salvarlo? Mateo 7, versículo 21 y 25. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. La clave está en obedecer a Dios, no en decir nada más. Es en obedecer, en sujetarte a su autoridad, en obedecer al Señor, en ponerte bajo su guianza, su autoridad, y con tu vida obedecer al Señor. Por eso Jesucristo dijo, de nada va a servir que aquellos me digan en aquel tiempo, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades. Yo les diré, apártate de mí, hacedor, hacedor, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Porque no se trata lo que cantas, no se trata lo que predicas, no se trata lo que dices, se trata lo que vives. Por eso mi esposa es mi mayor predicación, mi hija es mi mayor predicación. Porque ellas viven conmigo, ellas me conocen con mi carácter, con mis luchas, con mis miedos, con mi genio, con mi a veces falta de fe, con mis angustias, con mis desesperaciones. Ellas me conocen tal cual, y si aún así conociéndome tal cual como soy, creen en mi llamado y creen en lo que Dios está haciendo en mi vida, ellas pueden dar testimonio de mí, no yo de mí mismo. Y tú y yo, como seguidores de Jesucristo, como hijos de Dios, tenemos que dar testimonio de quién es el que habita en nosotros, dar testimonio de quién es el que vive en nosotros. Si el Espíritu Santo vive en mí, yo ya no puedo regresar al lodo, como Jesucristo le dijo a la mujer adúltera. No regreses más, no vuelvas a pecar. Has recibido el perdón, la misericordia, no regreses al lodo. Dices que Dios es lo número uno en tu vida. ¿Sabes qué? Que todas las áreas de tu vida le griten a la gente que Él es lo más importante en tu vida. Y si no es así, pídele perdón a Dios. Y pídele que Dios te ayude a que Él sea el número uno en tu vida. Muere a ti misma, muere a ti mismo. Mateo 12, versículo 50 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice Jesucristo. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, cualquiera que obedece a mi Padre, ¿sabes? Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12, 50. Y el contexto está grueso. Mateo 28, 20. Desde el versículo 19, ¿te acuerdas que nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, se junta con sus discípulos y les dice, y les da el gran mandamiento? Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todo lo que Jesucristo nos ha mandado. Que guarden, que obedezcan todo lo que Jesucristo nos ha enseñado. Y dice Jesucristo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros cuando tú y yo obedecemos a Dios, cuando tú y yo nos sujetamos a su autoridad, cuando tú y yo honramos a Dios, su sacrificio, viviendo para Él. Volviendo a Juan capítulo 8, versículo 14, dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y esto es algo clave.
Cuando tú y yo caminamos con Cristo, contestamos una de las preguntas más importantes, bueno, dos de las preguntas, bueno, todas las preguntas importantes que el ser humano tiene. ¿Cuáles son las preguntas que todo ser humano se hace? ¿De dónde he venido? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y estas preguntas, si el ser humano no se las contesta, va a vivir siempre en depresión, va a vivir siempre sin rumbo y sin un propósito en su vida, y nada lo va a satisfacer y nada lo va a llenar. Por eso muchos, inclusive artistas o gente importante, multimillonaria, se ha quitado la vida. ¿Por qué? Porque no le ha encontrado sentido a su vida, porque no ha logrado salir de esa falta de propósito en su vida, esa falta, esa depresión, esa soledad, es el por qué estoy aquí, el para qué estoy aquí. Cada mañana es igual, cada día es igual. ¿Cuál es el propósito de seguir en todo esto? Y Jesucristo nos contesta esto cuando vamos caminando. Jesucristo sabe de dónde viene, sabe a dónde iba y sabe por qué estaba ahí. Jesucristo sabe el propósito por el cual vino. Él vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Él sabe de dónde viene, de la diestra del Padre. Y Él sabe hacia dónde iba, a la diestra del Padre. ¿Sabes? Cuando tú caminas con Jesús, sabes de dónde vienes. Sabes que fuiste creada y fuiste creado. Que Dios te diseñó en el vientre de tu madre y te diseñó con un propósito. Y te creó tal cual como eres. El color de piel, de ojos, tu complexión. Bueno, nuestra complexión puede ser modificada por nuestros hábitos alimenticios también, me consta. Pero Dios te diseñó tal cual eres. Dios te diseñó, aún con las habilidades, aún con los dones que tú y yo tenemos. Yo no fui a comprar 1 kilo de voz para cantar. Yo no fui a comprar 2 kilos de creatividad para poder realizar mis proyectos y mi trabajo. Yo no fui a comprar 3 kilos de sensibilidad o de visión o de... No, todo eso Dios te lo da y Dios nos los da. Dios nos hace nacer y nos pone en nuestro ADN herramientas, las cuales nos van a servir para servir a los demás y también para sustentarnos en nuestros trabajos. Dios pone habilidades, Dios pone creatividad, Dios pone visiones, Dios pone dones para que podamos ejercer una profesión, un trabajo, poder sobresalir, poder traer ingresos a nuestros hogares y también poder bendecir a los demás. Porque tú no eres no eres la terminal de las bendiciones de Dios. Puede ser una terminal de las bendiciones de Dios y esa sería una tragedia. O puede ser un canal de las bendiciones de Dios y entender que todo lo que Dios nos ha dado es para bendición de los demás. Y ahí todo tiene un propósito mucho más grande. Pero ¿sabes qué? Solo cuando caminas con Jesucristo, Él también te revela de dónde vienes, a dónde vas, por qué estás aquí, cuál es el propósito de tu vida. Eso, cuando caminas con Jesucristo, Él te lo va revelando y te lo va revelando y dices, ¡wow! Es increíble. Ahora ya sé de dónde vengo, ahora ya sé hacia dónde voy, ya sé por qué estoy aquí, ya sé cuál es el propósito de mi vida, ya sé cuál es mi identidad, ya sé quién soy. Muchos andan en búsqueda de sí mismos y hasta se van a retiros y pagan la nota para encontrarse a sí mismos. Qué tristeza y qué pérdida de dinero y de tiempo. Pero cuando tú caminas con Jesucristo, Él te revela verdaderamente quién eres. Tu identidad, tu valor, de dónde vienes, hacia dónde vas y el por qué estás aquí. Cuando caminamos con Jesús nos revela todo eso. ¿Sabes? Pero el hombre que está entenebrecido, el hombre que está apartado de Dios,
está ciego y no puede ver la luz, y no puede ver la luz, y no puede ver ni entender el propósito de su vida. Y confunde los propósitos de su vida y a veces por etapas los va cambiando. Pero cuando llegas a Cristo, Él te abre los ojos. Me encanta el pasaje de Bartimeo, porque muy ciego físicamente, pero él veía más que muchos de los que iban caminando con Jesucristo en esa caravana, donde iba multitudes siguiéndolo. Es curiosamente que ese cieguito veía muchísimo más que muchos que decían que creían ver, pero estaban completamente ciegos, que aún ante el Hijo de Dios, viendo la luz, no siguieron a la luz. Sabes, el pecado te ciega. El pecado nos ciega a todos nosotros. ¿Qué pasa cuando tú y yo pecamos? Cuando caemos. Pues realmente cuando pecamos, cuando caemos, tú bien sabes, hay algo dentro de ti que se muere. Hay algo dentro de ti que se muere y eso se llama la relación con Dios. El pecado nos aparta de Dios. Nos roba todo. El gozo, nos roba el propósito. El pecado hace que lleguen tinieblas a nuestro corazón. Hacen que empiece un miedo hacia mil cosas. El pecado hace que vivas en angustia. El pecado hace que vivas en inseguridad, con afanes. Pero cuando llegas a Cristo y caminas con Cristo, se van los afanes, se va el miedo, se va la tristeza, se va la inseguridad, se va todo eso. La depresión sale de tu diccionario, porque Cristo Jesús lo llena todo en todos. Eso es lo que hace. Y es curioso que cuando estás en pecado no te permite ver el pecado tu identidad. ¿Quién eres? Y lo que vales para Cristo. Pero cuando vienes a Cristo, entonces puedes ver lo que vales y quién eres en Cristo Jesús. Volviendo a Juan capítulo 8, dice Jesucristo: vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. O sea, lo que le está diciendo Jesús a los fariseos, que decían, tú das testimonio de ti mismo, ¿no? Y tu testimonio no es verdadero. Y Jesucristo dice, claro que es verdadero. Porque la luz en sí misma es testimonio. ¿Por qué? Porque es visible. ¿Por qué? Porque todo mundo puede dar testimonio de la luz. No es necesario que la luz dé testimonio. Todo el mundo podemos decir, sí, y no solo por en sí la luz, sino por el efecto que causa la luz, como les digo. Una vez alguien decía, enséñame a Dios. A ver, ¿tú qué crees en Dios? En un Dios invisible. Enséñame a Dios y te creeré. Le dije, a ver, enséñame el viento. Enséñame al viento. Yo no veo al viento, pero yo veo el efecto que causa el viento. Enséñame al amor. Muéstrame al amor físicamente y creeré en él. Yo no puedo ver físicamente al amor, pero puedo ver el efecto que causa el amor. ¿Sabes qué? Y lo puedes sentir. Dios es luz. Y puedo ver su efecto en mi vida, puedo ver su efecto, puedo sentirlo como el amor, puedo verlo como el viento. De la misma manera tú y yo. Y Jesucristo dijo, doy testimonio acerca de mí mismo. Pero ¿sabes qué dice? Vosotros juzgáis según la carne, o sea, lo que ven. Porque están ciegos, está la luz y están ciegos. Y están juzgando según la carne. Pero Jesús les dice algo muy importante que quiero resaltar. Yo no juzgo a nadie. Porque Jesucristo no vino a juzgar. Jesucristo vino a salvar. En su primera venida, quiero dejarlo súper claro, Él vino a salvar. El día de hoy sigue con los brazos abiertos. El día de hoy sigue la promoción, sigue la oferta. Acércate a Cristo Jesús. Entrégale tu vida, ponte bajo su autoridad. Deja que Él sea el capitán de tu barco. Y serás salvo. Y tendrás vida eterna. Porque todo aquel que cree en Él y se pone bajo su guianza, su autoridad,
entonces tiene vida eterna y el Hijo de Dios te perdona todos tus pecados, tu pasado te da una nueva vida, derrama su Espíritu Santo en ti, te hace entender las Escrituras, te da hambre de la palabra de Dios y te da amor por la gente y te dan ganas de servir. Eso es lo que produce el nuevo nacimiento, eso es lo que produce el caminar con Cristo. Pero eso es la primera venida y hasta la fecha. Sigue con los brazos abiertos diciendo, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Vengan a mí. Jesucristo sigue ofreciéndonos el que vengamos a Él para recibir perdón de nuestros pecados y una nueva vida. Nacer de nuevo. Pero va a haber una segunda venida, de la cual también voy a hablar ahorita. Pero la primera venida, precisamente Jesucristo, en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 62, lo voy a leer, dice, cuando se cumplió el tiempo de que habían de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, se afirmó y dijo, vamos, voy a dar mi vida por ustedes. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron los samaritanos, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y recordemos que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Entonces los samaritanos no recibieron a Jesucristo. Viendo esto, los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esta bola de pecadores que te rechazan. Entonces, volviéndose Jesús, los reprendió, diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Sabes? Jesucristo no vino a condenar, vino a salvar. Es lo que vino Jesucristo. Pero en la segunda venida, como lo vamos a ver, es otro cantar. Va a venir una segunda venida donde el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, vendrá a juzgar a todas las naciones. Como dice Juan capítulo 5, porque el Padre a nadie juzga, sino que dio todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Todo el juicio el Padre se lo dio al Hijo para que todos honren al Hijo. Solo va a haber uno que va a juzgar a todas las naciones, a todos los planetas, a todas las naciones, a todas las religiones, a todas las filosofías. Jesucristo va a estar sentado en su trono. Quiero que te grabes esto. Jesucristo va a estar sentado en su trono y todas las naciones van a ser reunidas delante de Él. Todas las naciones, todos los ateos, los agnósticos, los del yoga, los budistas, los del Islam, los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, todos los que te quieras imaginar, van a estar reunidos delante del trono del Hijo de Dios. Todos. Y todos van a ser juzgados conforme a la palabra de Dios, no conforme a las leyes y normas y prácticas que cada religión establece para sí misma. No en base a lo que cada uno cree, sino en base a lo que Dios estableció en su preciosa palabra. Y Él juzgará a las naciones. En Apocalipsis capítulo 6, voy a leer el Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 7 porque están impresionantes. ¿Listo con tu cafecito? Fíjate nada más lo que dice Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7. Y tú lo puedes leer tranquilamente en tu casa posteriormente. Dice, cuando abrió el quinto sello, versículo 9, vi abajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra?
y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, es decir, que hubo un terremoto impresionante. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los presidentes, los gobernadores, los diputados, los senadores, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Va a haber un día donde el Cordero de Dios, donde el único Hijo de Dios juzgará a todo el planeta, a todas las naciones. Nos sentimos tan autosuficientes, que creemos que no necesitamos de Dios. Creemos que todo está bien, mi negocio va bien, mi empresa va bien, mi partido va bien, yo estoy en el poder, y creemos que podemos jugar a ser dioses, creemos que podemos jugar a aprobar leyes, a promover leyes, o a gastar nuestra vida, nuestro tiempo y nuestro dinero como nosotros querramos, vivir apartados de Dios, sin contemplar a Dios, sin que Él forme parte número uno de nuestras vidas, y creer que somos independientes. Pero un terremoto te mueve todo. Un terremoto, tan solo. Y aquí no está hablando de eso. No solo terremoto, está hablando literalmente de que van a caer las estrellas del cielo. Cuando Dios venga a poner juicio sobre la tierra y castigar el pecado de todos aquellos que rechazaron el sacrificio de Jesús. ¿Y dónde van a estar esos diputados, senadores que están en contra de Dios y se burlan y aparte quieren promover leyes que van en contra de Dios? Van a estar escondidos, con terror. Tan solo aquí en México, aquí en Morelos, ¿qué pasó cuando vino el terremoto espantoso? Que se cayeron muchas casas, murió mucha gente. Al siguiente domingo la iglesia estaba llena. ¿Por qué? ¿Porque reconocieron su necesidad de Dios? No. Estaba llena porque tenían miedo, porque se dieron cuenta que todo lo que el hombre puede construir, Dios de un soplo puede derribarlo. Apocalipsis 7, versículo 9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y los ancianos de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo:
estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Es decir, aquellos que confiaron, que creyeron sus vidas, su alma, que toda su vida y toda su familia estaba puesta en aquel que dio su vida por nosotros en esa cruz. Y el versículo 15 dice, y por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. ¿Sabes algo? Si tú y yo le servimos a Dios y si tú y yo un día vamos a estar en la presencia de Dios, no es por nuestras obras que son súper chafas, es por la obra perfecta y completa del Hijo de Dios entregándose por nuestros pecados en esa cruz. Y gracias a ese sacrificio es que tú y yo vamos a poder estar en la presencia del Dios Todopoderoso y Santo y vamos a poderle servir como lo podemos hacer el día de hoy. Y tu vida no vale más que cuando le sirves al Creador del universo y cuando tu vida vale la pena para aquel que dio su vida por ti. Versículo 16. Y ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de ellos. ¿Quién es el que nos va a pastorear? El Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde están todos los demás que te dicen que hay mediadores? ¿Dónde ves en estos pasajes? Lee tu Biblia, lee Apocalipsis. Y te vas a dar cuenta que todos esos mediadores que te dicen que hay con Dios no existen. No hay ni uno. Y están entre ¿cómo se llama? Entre la multitud. Solo hay uno que dio su vida por ti, solo hay un mediador, solo hay un salvador, solo hay uno que dio su vida por nosotros para perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna en Él. Dichosos los que en Él confían. Isaías 55, versículos 6 y 8 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amada familia, con esto terminamos. ¿Sabes? Jesucristo es la luz de este mundo. Y todo aquel que le sigue no andará en tinieblas. Él da testimonio de sí mismo, pero no solo Él, como lo vamos a ver en este maravilloso capítulo, sino también el Padre da testimonio de Él. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesucristo en Mateo capítulo 3? Que de repente se oyó la voz del Padre. Dice que descendió una paloma y se postró sobre él. Y se escuchó la voz del Padre desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado. El Padre dando testimonio de su Hijo. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 17? Cuando Jesucristo se transfiguró delante de Pedro, de Juan y de Jacobo en ese monte. Y que de repente empezó a resplandecer, les mostró su deidad. Jesucristo a Pedro, a Juan, a Jacobo en ese monte, y que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesucristo, como Jesucristo el cumplimiento perfecto de la ley representada en Moisés y de las profecías representadas en Elías, y Jesucristo en medio hablando con ellos. Y la voz del Padre que se llenó de una nube ahí, y que la voz del Padre les habló a Pedro, a Juan y a Jacobo diciéndoles, Él es mi Hijo amado, a Él obedezcan. No dijo, bueno, sí a Jesús y también a Él, y a Él, y a ella, y a ella, y a Él, y a Él. No, dijo a mi Hijo, tan tan. Y Jesucristo siempre dijo, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Nunca dijo, vayan a ella, vayan a Él, vayan a aquel. Jesucristo siempre dijo, vengan a mí, vengan a mí. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor y ninguna de mis ovejas se va a perder. Yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Y nos invita a que vayamos a Él. Él da testimonio porque Él es la luz y el Padre da testimonio del Hijo. Ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo.
Cree en Él. Y como lo vimos hoy, da testimonio de quién habita en ti. Sé íntegro, sé íntegra. Pídele perdón a Dios si Él no ha sido el número uno en tu vida. Pídele perdón a Dios y comprométete con Él. De que Él sea el número uno, de que todas las áreas de tu vida le griten a la gente que Él es lo más importante en tu vida. Porque estamos de paso en esta tierra, querida familia. Todo se va a quedar aquí. Nada nos vamos a llevar. Desnudos Dios nos trajo a la tierra, desnudos nos vamos a ir de esta tierra. Y un día vamos a estar delante de ese trono, tú y yo. ¿Y qué testimonio dará Dios de nosotros? ¿Qué testimonio dará Jesucristo de nosotros? ¿Qué testimonio darán nuestras obras de nosotros? Lo que mejor te puedo decir es entrégale tu vida a Cristo. Pídele perdón. Recibe el perdón. Camina en luz como Él está en luz. No seas oidor, sino sea hacedora, sea hacedor de la palabra de Dios. Y recuerda que Él no vino a juzgar, todavía está con los brazos abiertos. Va a haber un día donde Él juzgará el pecado de toda la humanidad. Pero el día de hoy está con los brazos abiertos diciendo, vengan a mí, ven a mí. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pídele perdón y recibe el perdón de Dios. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, perdóname. El día de hoy no he dado evidencia de que tú habites en mí. El día de hoy reconozco que te he fallado, Señor, y he pecado contra ti. Y he dado mal testimonio de ti, Señor. El día de hoy mis relaciones familiares y mi misma familia podría decir, Señor, que yo no estoy caminando contigo. Tal vez el día de hoy, Señor, reconozco que si la gente viera cómo administro los recursos económicos que tú me has dado, la gente podría decir, Dios no es importante en su vida. El día de hoy, Señor, tal vez la gente al ver cómo educo a mis hijos, podría decir, Dios no es importante en su vida. El día de hoy, Señor, reconozco que como administro mi agenda, mi tiempo, muestra claramente que tú no eres importante en mi vida. Perdóname, Señor. Límpiame. Cámbiame. Hoy decido morir a mí mismo. Lléname de tu Espíritu Santo. Y que todas las áreas de mi vida le griten a todos que tú eres el número uno en mi vida, Señor. Te necesito. Perdóname. Límpiame. Cámbiame, Señor. Y gracias por darme vida todavía y oportunidad para arrepentirme y cambiar el rumbo. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amada familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Que tengan un día maravilloso. Si no has ido a votar, ve a votar. Ve a votar. Es importante para nuestras familias. Recuerda que ahorita está en juego nuestros hijos también. Tus nietos, tus nietas. Porque las leyes que van a marcar los diputados federales y locales son los que van a determinar la educación que van a recibir tus nietas
tus nietos, tus hijos, tus hijas. Así es que es importante que vayas y defiendas a la familia. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Ha sido un placer para mí estar con ustedes y primero Dios nos vemos el martes para nuestro estudio bíblico. Que Dios los bendiga.